Díaz-Canel, necesitamos que en 2024 cambie la situación que hemos vivido. El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez alertó al pueblo de Ciego de Ávila que pronto iniciará en el país una evaluación nacional de las medidas económicas aprobadas y pidió que expresen sus dudas sobre el tema. Pueden hacer propuestas, el que crea que hay otras cosas con las que podamos mejorar el país, lo hacemos. Necesitamos que en 2024 cambie la situación que hemos vivido en los últimos 3 años, por las razones que ustedes saben, dijo el mandatario. Sus palabras llegaron al final de una visita provincial, donde, curiosamente, todo lo que encontraba a su paso eran empresas productivas, con resultados alentadores, agromercados surtidos y promesas de un futuro mejor. Entre los lugares visitados estuvo una finca que produce biofertilizantes a partir de larvas, un caso similar al presentado este jueves por Granma, que destacó la importancia de la cría de mosca soldado negra en ese territorio. Hace pocos días, Díaz-Canel dijo que en 2024 su gobierno volverá a triunfar, y con esas palabras intentó quitar peso a las preocupaciones del pueblo por el aumento de la escasez, sobre todo tras conocerse el incremento de los precios del combustible y de servicios como el transporte, la electricidad y el gas licuado. En un recorrido por Mayabeque, reiteró la necesidad de explicar a la gente las nuevas medidas económicas que, según muchos cubanos auguran, solo agravarán aún más la situación de las familias en la isla. Mientras tanto, en Cuba ya no se vive. En el constante y cada vez más generalizado simulacro de vida, en Cuba nos estamos hundiendo. Hemos estado dejando de vivir por demasiado tiempo. Me preguntan de qué país soy y respondo que de Cuba, pero cuando lo hacen por el país donde vivo, me cuesta responder. Porque vivir, como tal, ya no sé si pueda ser la palabra justa para definir la situación en que existimos, los que vamos quedando atorados, ya por decisión, por resignación o ya por mala suerte, en esta isla tan semejante a un apocalipsis. En Cuba ya no se vive, sino que se está como el enfermo grave en el salón de urgencias de un hospital, o como el condenado en el corredor de la muerte, ambos con la única esperanza de salir de ahí ilesos, o al menos de que un milagro les regale otro día más de sobrevida. Entre colas y apagones, muelas y mentiras, asesinatos y delincuencia, hambre y economía de guerra, porque esa es la frase de moda del discurso oficial. Aquí no se piensa en otra cosa que en ponernos a salvo sabiendo que pudiéramos estar a un segundo de la aniquilación. Y en esa tensión, ese agobio, es imposible incluso llamarle vida a lo que hacemos para fingir que vivimos tal como lo hacen los seres humanos, para quienes la libertad no es un simple anhelo sino ese elemento real que da sentido a la existencia. Fingimos estar bien porque aunque no nos alcanzan ni el salario ni la pensión, tenemos los dólares que manda el emigrado, o en su defecto, el dinero que estafamos a aquel otro que lo robó, que lo luchó, con lo cual ya nos creemos perdonados en virtud de lo que dice el famoso refrán. Fingimos que somos libres cuando viajamos al extranjero por unos días como mulas o funcionarios del gobierno como jineteros o hijos de papá, cuando nos estimulan con una misión donde nos secuestran el pasaporte al llegar para que no escapemos y nos quitan el 90% del pago prometido bajo el pretexto de financiar una salud gratuita, que ya sabemos desde hace años cuán cara en realidad nos cuesta. Fingimos que estamos bien mientras rapiñamos y guardamos el dinero suficiente para escapar, y mientras fingimos ser fieles para quitarnos la vista de encima, vigilamos y acosamos al vecino antisocial, boicoteamos el trabajo del periodista independiente, le brindamos café al amigo, policía, hacemos la guardia sederista, nos mostramos proactivos en las redes sociales para justificar el teléfono petrolero que nos dieron como cuadros del partido, gritamos vivas en las asambleas del sindicato y castigamos al que no quiso ir a la marcha del 1 de mayo. Todo por emigrar tranquilamente, pero luego regresar
y mostrarle lo bien que vivimos en el Yuma al desgraciado que no dejamos que sobreviviera en el infierno, porque así de hipócritas son las más auténticas criaturas del comunismo, que en su mayoría fingen incluso el espíritu navideño, algunas con arbolitos y guirnaldas nuevos y otras con los mismos de hace 10 o 20 años atrás, ruinosos, destartalados, descoloridos, apuntalados, aunque menos que la ideología y el régimen que defienden, solo para que el pobre vecino que pasa los días a oscuras se muera de envidia, imaginando que donde hay luces de colores también hay comida. Esa simulación, esa adaptación a no vivir o a fingir que viven, la cargan encima a estos muertos vivos paridos por el totalitarismo aun cuando se alejan, y así apenas arribando a Miami, cuelgan en sus perfiles la frase de patria y vida, imaginando que es una abracadabra semejante al yo soy Fidel. Y lo peor del caso es que a muchos, sobre todo a los actores más notables, les funciona. Así, este nuevo éxodo masivo está pleno de cansados, de desesperados, pero también, y mucho más, de simuladores, de cómplices fingidores, de gente que apenas ayer en la tarde se dio cuenta de lo mal que se vivía en Cuba, aun cuando el 11 de julio de 2021 miles de cubanos cansados de no vivir lo gritaron a los cuatro vientos en medio de la violenta represión policial. No se enteraron tampoco durante la visita del Papa Juan Pablo II en enero de 1998, cuando el entusiasmo popular durante las misas reveló las verdaderas aspiraciones de un pueblo cansado de la ideología del PCC. Tampoco durante la visita de Barack Obama en 2006, cuando se hizo evidente quién, entre Raúl Castro y el presidente de Estados Unidos, era el más aclamado por las multitudes al pasar. Fueron días de gran esperanza y quizás fueron de los pocos en que la mayoría de los cubanos dejaron de fingir, de simular, pero quizás solo porque la represión fue más disimulada o porque los disfraces de payaso que se quitaron unos fueron inmediatamente vestidos por otros. Hoy, junto a quienes fingen ser leales a una orilla u a otra, están los que peligrosamente simulan las ansias de un cambio económico, pero solo para evitar los cambios políticos necesarios a los que la mayoría de cubanos y cubanas aspira. Tipos entre los peores simuladores porque su fórmula de éxito personal depende del constante martirio de un pueblo, con la eternización de ese estado de no vivir, de esa falsa y oportunista excepcionalidad que nos distancia del mundo. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.